Vladimir Putin quedó 55 veces más lejos de su objetivo de desmilitarizar Ucrania. No es solo una cifra bonita. Ucrania inesperadamente se integró en el complejo militar industrial europeo y ahora el presupuesto militar ya superó los 150.000 millones de dólares al año y las fábricas de defensa de Ucrania ya están ubicadas por toda Europa. Hay una cifra en la que es muy difícil creer. En más de 4 años de guerra, el sector de defensa ucraniano creció 55 veces, aumentando su valor de 1.000 millones de dólares a 55. El número de empresas de defensa aumentó oficialmente de 10 a aproximadamente 1.500. El país que en 2022 principalmente sabía reparar equipo soviético, hoy construye fábricas en Reino Unido, Dinamarca, Finlandia y Portugal. Pero lo más interesante no es eso, sino por qué Ucrania lleva la producción al extranjero y por qué es una jugada genial. Pues porque los misiles y drones rusos pueden alcanzar las fábricas en Kharkov, Dnipro, Kiev y así sucesivamente, pero no van a atacar una fábrica en Suffolk o en Copenhague, por ejemplo. Moscú simplemente no se arriesgará a atacar territorio de la OTAN. En este episodio vamos a analizar en detalle qué es el programa Build with Ukraine y cómo en un año se convirtió en 47 acuerdos con 21 países, qué fábricas exactamente y qué producen, desde drones Shark en Inglaterra hasta combustible para misiles en Dinamarca. ¿Por qué Europa está buscando ingenieros ucranianos? ¿De dónde viene el dinero para todo esto? ¿Y qué obstáculos pueden hacer que todo esto fracase? Y lo más importante, ¿por qué esto significa que Ucrania ya tiene un pie en la OTAN incluso sin membresía formal? Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, les agradeceré mucho su suscripción personal. Así que este no será un episodio común y tampoco un formato habitual para este canal de YouTube. Aquí vamos a analizar cómo Ucrania logró construir un complejo militar industrial súper poderoso con la ayuda de los europeos y junto con ellos. Y por qué en la cumbre de la OTAN en Ankara, Ucrania fue literalmente integrada de manera definitiva en el sector de defensa de Europa. Al comienzo de la invasión a gran escala de los rusos salvajes en Ucrania, la industria militar de Ucrania no estaba preparada para una guerra prolongada e intensa. El sector dependía en gran medida de la base de producción que quedaba desde la época de la Unión Soviética. Es decir, las empresas podían reparar o, como mucho, modernizar el equipo antiguo, pero no eran capaces de producir en masa sistemas de armamento modernos. De ahí surgió esta total dependencia de la ayuda militar occidental. Pero ¿a dónde hemos llegado casi 5 años después? Eso es sorprendente. La capacidad de producción en términos de valor ha aumentado 55 veces. Solo piensen al inicio de la guerra a gran escala, el valor del complejo industrial de defensa de las empresas se estimaba en 1.000 millones de dólares. Hoy en día son 55.000 millones. El número de empresas de tecnología militar también ha aumentado. Al inicio de la guerra a gran escala había 10, hoy son aproximadamente 1.500. Nuestro ritmo de producción de drones es aún mayor. Y aquí está la clave para entender por qué el crecimiento fue tan explosivo. Lo que cambió no fue la escala. Bueno, la escala también cambió, pero eso no es lo principal. Cambió la estructura misma de esta industria. Y debemos agradecer enormemente a Dinamarca por este enfoque. Más adelante explicaré por qué los daneses jugaron un papel muy importante aquí. En lugar de un sector predominantemente estatal, se formó un ecosistema descentralizado y muy dinámico, desde grandes corporativos hasta pequeñas startups. Y lo más importante, el trabajo se basa en una retroalimentación continua desde el frente. Es decir, todas las nuevas soluciones se prueban y perfeccionan directamente en combate. De ahí la ventaja ucraniana en aquellas áreas donde la velocidad de adaptación es más importante que la escala. Estos son drones FPV, guerra electrónica, tecnologías para combatir drones y así sucesivamente. La industria de defensa rusa, al seguir siendo centralizada, tiene más dificultades para adaptarse a esa velocidad de cambios. Aunque en los últimos 2 años se ha adaptado y ha reducido parcialmente el rezago. Esa también es una parte importante, una aclaración honesta. Rusia también está aprendiendo. Pero aquí puede surgir la pregunta: ¿cómo fue posible que Ucrania lograra que su industria de defensa creciera 55 veces
Para entender esto, hay que comparar dos enfoques. El punto de inflexión ocurrió en 2024. Hasta ese momento, como saben, los europeos gastaban dinero en la compra de armas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. O bien entregaban de sus propias reservas lo que ya tenían. Y de repente, en 2024 Dinamarca propuso otro esquema. Dicen, ¿y qué tal si, en lugar de suministrar armas ya fabricadas a Ucrania, los europeos invierten directamente su dinero en la producción de armas dentro de Ucrania? Al principio, la idea fue recibida con escepticismo, como diciendo que simplemente dar dinero era algo arriesgado, pero el modelo resultó ser tan efectivo que otros lo adoptaron también, y Dinamarca fue la primera en empezar a dar dinero directamente de esa manera, luego los demás empezaron a hacerlo también. Esa fue la base, es decir, así fue como todo comenzó. Ya en 2025 toda la Unión Europea lanza un programa llamado Build with Ukraine, y eso fue algo fundamentalmente diferente. Si el modelo danés son fondos occidentales en fábricas ucranianas en Ucrania, el modelo Build with Ukraine propuso la apertura de empresas conjuntas, líneas de ensamblaje y centros de investigación ya en territorio europeo con la participación de Ucrania. Aquí hay un matiz importante para que no haya ilusiones. No se trata de trasladar toda la producción a Europa. El modelo se basa en la cooperación bilateral y la concesión de licencias. Así es como funciona. Según los acuerdos intergubernamentales, parte de la producción se destina a las Fuerzas Armadas de Ucrania y el resto, lo que no necesita el ejército ucraniano, lo compra el país socio con el que trabajamos o ese armamento se exporta. Y lo más importante, parte de la capacidad de producción debe estar en Europa y parte en Ucrania. Pero ustedes dirán, ¿y para qué le sirve esto a Ucrania si básicamente estamos entregando nuestras ideas a los europeos? Construimos una fábrica en Europa y ahí producimos lo que nosotros mismos inventamos. En mi opinión, hay 4 razones. Y la primera de ellas, la más importante, es la seguridad. Las empresas pueden ubicar la producción en un sitio fuera del alcance de misiles y drones rusos. Es decir, aquí la lógica es irrefutable. ¿Moscú? No importa cómo actúe, ni cuán desafiante sea, pero difícilmente se atrevería a atacar instalaciones de producción ubicadas en países de la OTAN. Es decir, Ucrania de hecho pone parte de su complejo militar industrial bajo la protección del artículo 5 de la Carta de la OTAN sin ser miembro de la alianza. Además, como extra, un suministro de energía estable que en la propia Ucrania no existe debido a los ataques a la infraestructura energética. Segundo, el dinero. Los acuerdos dan acceso a la financiación de la Unión Europea que a Ucrania le hace una falta catastrófica. Para que se entienda, en 2026 se espera que las necesidades de defensa de Ucrania alcancen un récord de $158,000 millones. Eso es 20 más que el año anterior y, por cierto, es casi lo mismo que todo el presupuesto de defensa de Rusia. Por la falta de fondos estatales, una parte significativa de las capacidades ucranianas simplemente permanecía inactiva regularmente. Es decir, hay fábricas, hay capacidades, pero no hay pedidos. Y aquí es donde entran en juego los fondos europeos, dinero del presupuesto general de la Unión Europea. Pero Ucrania no es miembro de la Unión Europea, por lo que no puede recibir fondos directamente del presupuesto general de la Unión Europea, simplemente no puede. Pero en colaboración con los europeos sí puede, y lo hace. Tercero, es la exportación. Ahora mismo, la exportación de armas producidas dentro de Ucrania es extremadamente difícil. Y a menudo es prácticamente imposible debido a la burocracia y las restricciones militares. Pero las fábricas en el extranjero se convierten en un canal legal de ventas, lo que significa dinero que se puede reinvertir en la producción. Y en cuarto lugar, son tecnologías y estándares. Acceso a procesos de producción modernos, cadenas de suministro diversificadas y, lo que es fundamental, certificación simplificada de la Unión Europea y la OTAN. Y lo importante es que, con todo esto, el arma no se vuelve ineficaz, no deja de ser ucraniana. Ok, las ventajas para Ucrania están claras. ¿Y qué gana Europa con esto? Aquí el trato es justo y mutuo. Los europeos obtienen algo que no pueden conseguir ni por todo el dinero del mundo. Es acceso a tecnologías probadas en combate real, a conceptos de su aplicación y a ciclos de innovación ultra rápidos. El sector de defensa europeo es tradicionalmente conservador y lento, mientras que los ucranianos le aportan una velocidad forjada bajo el fuego en el frente. Además, hay acceso a ingenieros y especialistas ucranianos altamente calificados. En pocas palabras, Ucrania le está vendiendo a Europa experiencia de combate.
Europa le paga a Ucrania con fábricas y dinero. Ahora vamos a ser más específicos, porque hasta ahora hemos estado hablando de manera abstracta, diciendo que existe tal cooperación. Pasemos a los detalles concretos. El programa Build with Ukraine comenzó lentamente, pero luego tomó impulso rápidamente, muy rápidamente. Para finales de junio ya se habían firmado 47 acuerdos con la participación de 21 países de Europa y Norteamérica. El líder en todo esto es Alemania. Tenemos 10 acuerdos con Alemania en el marco de este programa. Más de una quinta parte de todos los acuerdos corresponde a los alemanes. Las áreas en las que trabajamos con los alemanes son drones FPV y sistemas autónomos, lucha contra drones, sistemas de aviación y producción de componentes para misiles. Y hoy, literalmente se sabe que los alemanes, en el marco de este programa conjunto, financian, por ejemplo, la producción de 50.000 drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania que funcionan con inteligencia artificial. Sigamos. Chequia y Finlandia. Con ellos firmamos 4 acuerdos cada uno. Con el Reino Unido, Dinamarca y España, 3 cada uno. También creamos una empresa conjunta con Francia, Noruega, Polonia, Estados Unidos y Canadá. Más de 2/3 de los proyectos conjuntos están relacionados con sistemas autónomos, municiones merodeadoras y tecnologías antidrones. Europa entendió claramente quién está ganando la guerra del futuro y de inmediato adoptó la experiencia ucraniana. Y permítanme dar como ejemplo los proyectos más destacados del programa Build with Ukraine. Por ejemplo, la empresa alemana Quantum System lanzó varias empresas conjuntas con los ucranianos. La empresa Ukrspec Systems produce drones de reconocimiento Shark y PD-2 en el Reino Unido y ya lo hace desde hace tiempo. En Portugal, Ucrania lleva mucho tiempo produciendo sus drones marítimos, esos mismos que luego atormentan a los rusos en el Mar Negro y en el Mar de Azov. Los proyectos finlandés-ucranianos de drones y robots terrestres ya llevan tiempo funcionando. Empresas conjuntas con Rumania, Dinamarca y los países bálticos para el desarrollo, nuevamente, de drones. Y después, una empresa polaca, no voy a decir cuál, pero una empresa polaca ya firmó un contrato y va a producir el obús ucraniano de 155 milímetros Bogdana. Y ahora, una empresa española, Teknov, va a producir los vehículos blindados ucranianos Jura y Kozak. Una liga aparte son la investigación y el desarrollo. Aquí es donde está lo más interesante. La alemana Hans Solt y la ucraniana Fairpoint están trabajando en el sistema de defensa antimisiles Freya. Tengo un episodio aparte sobre eso en YouTube, así que vayan a mi canal y véanlo, especialmente donde hablo sobre el nuevo misil ucraniano. Sigamos. La empresa francesa MBDA y la oficina de diseño Luch están trabajando juntos en el misil de crucero antibuque Neptune 2. Y ahora viene lo más importante. Airbus, junto con la startup Skyfall, está trabajando en la integración de drones interceptores ucranianos en los sistemas de mando y control. Se han planeado proyectos sobre cabezas buscadoras, sistemas de propulsión y otras tecnologías de misiles. A futuro, habrá más fábricas conjuntas para la producción de misiles de crucero y balísticos. También se están lanzando las llamadas incubadoras. El programa Brave Germany y sus análogos en otros países otorgan subvenciones a startups de defensa y organizan hackatones, principalmente para empresas ucranianas que están listas para entrar al mercado europeo. ¿Y de dónde viene el dinero para todo esto? El financiamiento proviene de 2 fuentes principales. Son los programas nacionales de los países socios, normalmente a través del Ministerio de Defensa y los fondos de la Unión Europea. Y en algunos casos, atención, estos fondos pueden complementarse con ingresos provenientes de activos rusos congelados. Es decir, Rusia en parte pagará por las fábricas ucranianas en Europa. Los mecanismos concretos son los siguientes. El Fondo Europeo de Defensa paga la participación en investigaciones y desarrollos. Eso es donde están Airbus y otros similares. El Programa Europeo de la Industria de Defensa asignó para los años 2026 y 2027 300 millones de euros para fortalecer el potencial de defensa de Ucrania e integrar sus empresas en las cadenas de suministro europeas. Y un mecanismo de crédito separado, SAFE, que permite a las empresas ucranianas ser contratistas en proyectos de la Unión Europea. Ya están operando en Polonia, Rumania y Grecia. Por supuesto, obviamente, también pueden surgir problemas. Esto también debe mencionarse. El programa tiene obstáculos serios y hay al menos 5 de ellos. El primero es la burocracia de la exportación. El estricto control de exportaciones impuesto por Ucrania al inicio de la guerra a gran escala limita el potencial de la producción internacional. Las reformas avanzan, pero muy lentamente.
Y aquí el gobierno ucraniano tiene que trabajar y producir armas en el extranjero. Por más aterrador que suene, así es. Luego está el tema del dinero, pero esto es especialmente relevante para las pequeñas empresas que quieren expandirse al extranjero, porque las garantías de crédito bajo el programa SAFE dependen de la política interna de los países socios y, aún así, no se otorgan de manera uniforme. Y unas inversiones iniciales bastante altas, pueden simplemente matar el proyecto desde el principio. Y lo tercero son las regulaciones. Las empresas ucranianas tienen que cumplir simultáneamente con los estándares nacionales, internacionales y de la OTAN para la certificación, los requisitos de ciberseguridad y la legislación de exportación. Para una pequeña empresa, toda esta carga administrativa simplemente es insoportable. Y aquí hay un ejemplo de absurdo, del cual afortunadamente ya salimos, pero existió solo para que entiendan la magnitud de estos problemas. En Dinamarca, las autoridades incluso tuvieron que cancelar parte de las normas nacionales ecológicas y de construcción para permitir que la empresa ucraniana Firepoint construyera una planta de combustible sólido para cohetes. Sí, si no lo sabían, Firepoint también opera en Dinamarca. Y por último, el proteccionismo. Las compras de defensa europeas todavía siguen dando prioridad a sus propios fabricantes nacionales. Esto puede asfixiar a los ucranianos incluso después de lanzar proyectos conjuntos. Y seamos honestos, los dos puntos más dolorosos probablemente son el personal y la corrupción. Al abrir la producción en el extranjero, las empresas ucranianas, por supuesto, corren el riesgo de perder especialistas e ingenieros calificados porque simplemente pueden ser atraídos por empresas europeas más ricas. Y la investigación de posibles abusos en las empresas ucranianas puede debilitar la disposición política de los socios para trabajar con Kiev. En resumen, en poco más de 4 años, Ucrania ha pasado de ser un país que pedía ayuda a convertirse en un socio con el que Airbus, MBDA y Hensoldt fabrican misiles y sistemas de defensa antimisiles. Ya se han firmado 47 acuerdos, participan 21 países. Las fábricas ucranianas están ubicadas desde Gran Bretaña hasta Portugal y el crecimiento del sector militar se ha multiplicado por 55, pero lo principal no son las cifras. Aquí en realidad se esconde otra cosa. El sentido principal está en la estrategia. Como ya hemos descubierto, al trasladar la producción al territorio de los países de la OTAN, Ucrania hace tres cosas al mismo tiempo. Protege su complejo militar industrial de los rusos salvajes y apestosos, obtiene dinero europeo y estándares europeos, y lo más importante, esto es lo más importante, simplemente se integra en el sistema de defensa europeo tan profundamente que separarla de ahí será simplemente imposible. Y entonces, cuando un país está tan integrado en el sistema de la Unión Europea, el siguiente paso es bastante lógico, simplemente aceptar a ese país como parte de la Unión. Formalmente, Ucrania no está en la OTAN. De hecho, sus ingenieros diseñan misiles junto con los franceses. Los drones ucranianos se ensamblan en Inglaterra. Ahora los polacos fabricarán obuses ucranianos y el sistema antimisiles lo están desarrollando junto con los alemanes. Eso es exactamente lo que, como dije, significa tener un pie en la OTAN, es decir, la integración no es a través de un tratado, sino a través de la producción. Por cierto, eso es de lo que muchos expertos hablaban al principio de la guerra, que no esperen ser aceptados de inmediato en la OTAN por razones políticas. No es así como se debe hacer. Finlandia y Suecia son dos ejemplos súper buenos de cómo lo hicieron ellos. Se integraron tanto en la industria de defensa de los países de la OTAN que, en cuanto surgió la oportunidad, de inmediato los aceptaron en la Alianza del Atlántico Norte. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.